Saludos estudiantes, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Una vez que hemos revisado en la clase anterior sobre los estereotipos, algunos ejemplos, sugerencias especialmente a tomar en cuenta a la hora de ver la televisión, estamos listos ya para empezar con una nueva temática, en este caso sobre los verboides. ¿Sí? Vamos a revisar obviamente una breve definición, ¿qué son los verboides? Los verboides nos dice que son formas no personales del verbo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que no se plantean a título personal, por decir tener. En el momento que yo digo tener, estoy hablando de una persona, sino de yo mismo. Entonces, a eso se refiere que son formas no personales. No personales, entonces, están alejados totalmente de tratarse o de indicar algún sujeto. Bien, seguidamente también tenemos como una característica especialmente de estos verboides que no tienen tiempo, modo ni persona verbal. Sí, de decir que no tienen tiempo, es decir, no están ni en presente, pasado o futuro, ni en modo imperativo, subjetivo o imperativo. Imperativo y la persona obviamente primera, segunda o tercera persona. Y en otra característica más de estos verboides nos dicen que no puede ser nunca núcleo del predicado. Vamos a revisar, también tenemos tres tipos especialmente de verboides, como son el infinitivo, el gerundio y el participio. Bien, checamos rápidamente qué significa cada uno de estos. Vamos a ver lo que es el infinitivo. En este caso del infinitivo, es la forma del verbo en su estado puro, que no permite ninguna conjugación. ¿Qué quiere decir esto? Especialmente aquí están todos los verbos terminados en ar, er, id. Puedo decir en este caso con ar, cantar, con er, correr, con ir, reír, ¿no? Entonces, a eso se refiere con su verbo en estado puro. Vamos a la siguiente, tenemos el gerundio. En el gerundio nos dice que es aquel que demuestra una acción, se forma añadiendo la raíz a los verbos. Sí, entonces aquí o sea que hacemos la conformación de un verbo especialmente con las terminaciones ando y las terminaciones er, id. Sí. Entonces chequemos, más adelante vamos a ver algunos ejemplos también de cómo se forman con la raíz. En este caso, si yo dijera un verbo terminado en ar, digo jugar, para que sea transformado a gerundio, y utilizando la terminación ando sería jugando, ¿no? O sea, ahí está la presencia del gerundio. Continuamos, vamos a ver lo que es el participio. Ya, el participio especialmente en el español se usa para formar tiempos compuestos y perifrases verbales. Tenemos dos que se encuentran en estado activo y en estado pasivo. En estado activo son todos los que terminan en NTE y en pasivo las terminaciones en ADO e IDO. Bien, avancemos para revisar la segunda diapositiva. Aquí tenemos algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Bien, entonces como pueden observar aquí en este lado tenemos todas los ejemplos o cómo se forman especialmente los infinitivos ya expresados también como decía, con algunos ejercicios para tomar en cuenta. Los infinitivos como sujetos, ¿sí? Entonces aquí hay que tomar muy en cuenta que también los infinitivos pueden actuar como sujeto, como en el caso de este verbo. Pero obviamente siempre va a constar la terminación ar. Si ustedes observan aquí, yo tengo un verbo que es caminar, ¿sí? Para esta oración, pero como está terminando en el infinitivo ar, este pasa a ser sujeto en este caso, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. En este caso, que en algunas ocasiones, en oraciones, puede pasar o puede estar presente como sujeto. Caminar es un excelente ejercicio, ¿sí? Entonces aquí tenemos decíamos, como sujeto de esta oración.
Como complemento directo, ya tenemos, no deseo ir a la tienda, aquí tenemos este verbo ir. Obviamente ahí está, no podemos conjugarlo, está directamente. Entonces, como decíamos en la otra diapositiva, no permite ninguna conjugación. Vamos a la siguiente. Como modificador de un adjetivo, fue difícil llegar a la meta. ¿Sí? Entonces aquí tengo igual, aquí está el verbo, ustedes lo pueden ver de color rojo. Es el verbo terminado en al. A quien está modificando nos dice que actúa como modificador del adjetivo. Sí, en este caso nos dice fue difícil llegar a la meta. La siguiente, modificador de un adverbio, ya estuvieron cerca de conseguir. Aquí tengo el verbo igual, lo tengo de color rojo. Ya, nos dice estuvieron cerca de conseguir sus objetivos. Entonces, tomen en cuenta que está modificando a otro adverbio. En otras clases habíamos revisado igualmente con ustedes acerca de cómo, especialmente los tipos de adverbios, ¿no? Bien, sigamos avanzando. Estamos en gerundio. Ya, para el gerundio tomamos en cuenta que el gerundio se forma, digamos, de dos situaciones. Que la primera de anterioridad y la segunda con simultaneidad. ¿Qué quiere decir esto? Ya, veamos un ejemplo concreto para que quede un poco más claro. Entonces tenemos en el primer ejemplo, corriendo por la acera se cayó. Entonces aquí en este ejemplo, si lo revisamos cuidadosamente, dice que el gerundio está con anterioridad. Entonces, ¿dónde está el verbo con gerundio conformado con la terminación endo? Aquí está, en correr. ¿Sí? Este verbo normalmente es correr, pero ya transformado a gerundio, entonces tiene la terminación endo, corriendo. ¿Sí? Entonces aquí ya me pasa corriendo. Entonces, anterioridad, ¿qué quiere decir? Que la acción se dio antes. O sea, corriendo por la acera se cayó. Aquí también tengo otro verbo. Entonces, ¿cuál de estas dos acciones? Aquí tengo dos verbos, tanto correr y caer. ¿Sí? Pero la primera ya está en gerundio. Entonces, tomen en cuenta que la primera acción es decir, corriendo, es anterior a se cayó. Entonces, para que se caera, debió haber hecho algo. En este caso, estuvo que corriendo este sujeto. No es lo que nos dan a entender aquí. Ya veamos otro más. El siguiente ejemplo con simultaneidad. Ya veamos. Simultaneidad quiere decir que son dos acciones al mismo tiempo. Sí, o sea, simultáneo. In situ. O sea, están las dos acciones que ocurren al mismo tiempo. Veamos. Entonces nos dice el ejemplo, cantando me quedé ronca. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el verbo cantar que está transformado a gerundio con la terminación ando. Y aquí también tenemos en ronca. Sí, estas dos acciones ocurren al mismo tiempo, cantando y ronca. Sí, entonces eso debe quedar muy en claro, que el gerundio se forma por dos situaciones, anterioridad y simultaneidad, especialmente en las acciones del verbo, ¿no? Bien, vamos un poco hacia participio. Aquí tenemos en el participio, sí es un poco complejo, aquí tenemos también tipos de participios, pero para que no se confundan, vamos a tomar en cuenta dos situaciones. El primero, participio activo y el participio pasivo. Participio activo, ¿qué quiere decir? Si recuerdan en la diapositiva anterior, por ejemplo, estaban todos los verbos terminados en nt y e. ¿Sí? Aquí lo tengo igualmente con rojo. Y también el participio pasivo. En el participio pasivo, ¿qué quiere decir esto? Obviamente están todos los verbos terminados en ido y yado. Sí, ustedes pueden ver aquí, ya está hecho con oraciones. Este juego fue muy divertido. Entonces aquí tenemos la terminación ido. El show ha comenzado. Aquí tengo la terminación ado. Eso para que tomen en cuenta, sobre todo el participio en NTE y el participio activo y el participio pasivo en ido y yado. Bien, recapitulemos entonces rápidamente lo que hemos visto o estudiado el día de hoy. Ya. Estábamos viendo especialmente los verboides. Que los verboides son formas no personales del verbo. Y que en primer lugar no tienen modo ni persona verbal. No pueden ser nunca núcleo del predicado. Existen tres tipos de verboides: infinitivo, gerundio y participio. El infinitivo
es la forma del verbo en su estado puro, ¿sí? O sea que no se admite ningún tipo de conjugación, ¿no? Entonces, especialmente en las terminaciones ar, e ir. Vamos a gerundio rápidamente. Es aquel que demuestra una acción, forma añadiendo, o sea, aquí es cuando añadimos la terminación yendo, ¿no? Yendo y también ya yendo con ¿no? Listo. Vamos a participio. Acá tenemos que en el español especialmente tenemos de dos tipos, tanto con el activo y el pasivo. En el activo los verbos terminados en nt y en pasivo los verbos terminados en ado e ido. Bien, continuamos a la segunda diapositiva. Acá tenemos los infinitivos cuando actúan como sujeto, complemento directo, de modificador sustantivo, adjetivo o adverbio. En el gerundio ya habíamos mencionado que puede estar con anterioridad o simultaneidad. Anterioridad especialmente en la acción del verbo cuando ocurre antes la acción, ¿no? Y la simultaneidad es cuando las acciones ocurren por igual. En participio tenemos participio activo y el pasivo, como ya mencionamos anteriormente. En el activo todos los verbos terminados en nt y en pasivo los verbos terminados en ido y ado. Y prácticamente ya estoy llegando a la parte final de este video. Los veo en una próxima oportunidad.